Bienvenidos hermanos, mi nombre es Dylan Aragón, tengo 24 años, soy de Nicaragua, de la ciudad pinolera, gracias a Dios. Y es un gusto estar acá, estoy hablando sobre este tema que es la santidad y los procesos que podemos llegar para llegar a ser ni culminar y ser santos, ¿no? Que es algo tan difícil que el mundo nos piensa, pero es un llamado de día a día que el Señor nos hace. Amén, así es. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal están ustedes? Bien, gracias a Dios, una semana ahí bastante complicada, pero con la gracia de Dios siempre adelante, ¿no? Por la gracia de Dios todo bien, no nos podemos quejar. Dios siempre ha sido muy maravilloso, entregando muchas cosas, entre una de ellas el trabajo, la vida, la salud, la hermandad y muchos factores, así que Dios sea firme siempre. Qué bueno, eso es lo mejor. Quiero definir un poco de qué es la santidad. Esa es la primera pregunta y bueno, voy a comenzar con ustedes y ya después doy mi opinión. Comienzo contigo, Inés. ¿Qué es para ti la santidad? ¿Cómo defines la santidad? La santidad es una autopista que nos lleva a asemejarnos a Dios, a Jesús, como Él nos es como un camino que nos lleva a ser perfecto, como dice la Biblia, sean perfectos como soy perfecto, en el sentido de que podemos imitar a Dios muchas acciones, entre ellos el perdón, entre ellos cómo vivir mi vida aquí, como yo estoy viviendo ahorita, yo puedo llegar a la santidad, caminar en el camino de la santidad. Sí, la santidad es algo muy maravilloso, es algo muy hermoso que nos lleva por el mejor camino. La santidad es el camino que nos lleva al cielo. Para mí la santidad es un llamado que Dios nos hace y una unión armónica también entre la fe y la vida. O sea, entre un punto de vista de que como yo como cristiano, vivirla, pero también desde la vida cotidiana. Pues ya digo que desde la fe como cristiano y del seguimiento de la vida. Uno piensa que la santidad como tal es como que un tabú o que, no, yo para qué voy a ser santo, para qué la santidad. Y pensamos de que es mejor, es más fácil ser un delincuente que tratar de ser santo, de llevar la santidad. Y es algo que hoy en día se vive, pues. Pero es un tema bastante largo, pero vamos a tratar de resumirlo y tratar de que esto llegue más a aquellos jóvenes que literalmente pues no conocen mucho de Dios y ver de que desde la perfección o tratar de ser perfectos también dentro de la vida cristiana para llegar a ser santo. Para mí la santidad es un caminar. No es que de la noche a la mañana yo ya voy a ser santa, sino que es un caminar buscando siempre vivir en la perfección, como ustedes ya lo dijeron, en la cotidianidad de la vida. Y bueno, y a veces en ese caminar pues uno siempre tiene obstáculos, ¿no? Caídas, porque no somos perfectos, perfectos solamente es Dios. Nosotros somos seres imperfectos, pecadores, desde el vientre de nuestras madres, como dice la palabra. Pero el caminar es pues luchar por eso, ¿no? Buscando esa santidad para un día llegar al cielo. Para ver eso también de la santidad o algo así, algo que se me venía a la mente ahorita, de recuerdo que mi párroco, Monseñor Mántica, en Nicaragua, una vez me preguntó, ¿y vos pensás algún día llegar a ser santo? Y yo dentro de mi ignorancia, porque estaba pensando en la iglesia, no, ¿para qué? Digo, yo le digo, no, yo no quiero ser santo, le digo, yo estoy bien así. Además, y si lo llego a hacer, me van a andar cargando ahí. Entonces, y lo decía de broma. Lo bueno es que no van a ocupar mucho material en vos, me dice, porque sos delgado. Porque sos delgado. Pero él me lo decía porque cuando uno empieza dentro del caminar de la iglesia, al fin y al cabo es una parte de la doctrina de la iglesia, culminar. Todo cristiano estamos llamados a ser santos de la vida, de la manera muy, muy cotidiana, desde la sencillez como tal. Y algo que decía también San Juan Pablo II, el Papa, de que hacer las cosas ordinarias, extraordinarias. Y uno dice, las cosas ordinarias, extraordinarias, ¿cómo así? Pues y una cosa que me voy a mencionar es que cuando tu mamá te manda a hacer algo y no te gusta. A mí me acuerdo que mi mamá me mandaba a lavar traste y a mí no me gusta lavar traste. Yo siempre lo he dicho. Y hoy en día cuando estoy en casa y
y me ven lavando trastes, mis hermanos y mi prima me dicen, hoy llueve, dice. Hoy llueve. Pero es algo de que desde algo tan sencillo, desde algo tan insignificante, ofrecerlo por algo, porque es un sacrificio, va en contra de tus gustos, en contra de tu voluntad, y desde ahí puedes ser santo. Y tenemos tantos ejemplos de santidad, santos innumerables que tiene la Iglesia Católica, pero algo muy importante, cada quien es llamado de una manera muy distinta, porque San Francisco de Asís es llamado desde el despojo de la riqueza. Tal vez el Señor me está llamando desde el despojo, pero otro tipo de despojo, del egoísmo, de la impaciencia, desde la riqueza espiritual, y ser un poco más pobre. Sí, claro, como decía el hermano Dylan, que el Señor nos llama a ser santos en el día a día, así como tú vivimos. Hubieron muchos, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, el Señor la llamó a ser santa en ayudar a los pobres, los más necesitados. Y hubieron otros santos que Dios lo mandó a que fueran santos en grandes universidades ahí de grandes, de lujo, pero y a otros lo llamó a ser pobres, a despojarse de la riqueza, pero también otros nos llaman, otros, así como otros vivimos en el sentido de en el día a día. Pues si yo vivo con mi familia, si yo vivo en la iglesia, en el trabajo, pues como Dios nos llama a que nosotros seamos santos en cada lugar, a nuestra manera, ¿verdad? Tal vez muchas veces nos cuesta mucho despojarnos en algo, pues el Señor nos llama a ser santos en despojarnos en esas cosas que nos cuesta, porque puede haber un niño de 15 años y puede estar cambiando la santidad. Tenemos el ejemplo de Carlos Acutis, un jovencito, estaba muy joven y él es beato, y entonces va camino ya a llegar a ser santo, pero la santidad, Dios nos llama que seamos santos, pero una de las claves es obedeciendo sus mandatos, diciendo lo que Él los manda a hacer. Entonces otros al hacer caso de eso, obedecer eso, pues vamos camino a la santidad. Todos sus hijos somos llamados a vivir la santidad. Vamos con la segunda pregunta. Comenzamos contigo, Igner. ¿Crees que tenemos que ser perfectos para ser santos? Yo pienso que la perfección, pues, en su totalidad no la podemos llegar. Pero, si nosotros obedecemos la palabra del Señor, sí, ¿cómo? Ámense los unos a los otros, o sea, prácticamente aunque a mí me cueste esto, pero por amor a Dios, por mi madre, amo a mi prójimo. Entonces uno ya va como un escaloncito a la santidad, ¿entiendes? Entonces, en ver cada situación donde estoy rodeado, cómo lo miro, qué es lo que transmito, qué es lo que yo doy. Me atrevo a decir que la mayoría de santos nunca supieron que iban a ser santos. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron simplemente obedeciendo la palabra del Señor. Ellos actuaban obedeciendo la palabra del Señor. Gracias a esa obediencia, pues, ellos llegaron a ser santos. Yo creo de que para hablar de que si tenemos que ser perfectos para ser santos, me voy a ir un poco en el relato de la Sagrada Escritura de que los profetas no eran perfectos. Hablamos de algunos profetas como el rey David también, que tuvo pecado, o sea, se metió con la mujer de Urías y de remate fue un genocida, por ponerlo así, de que manda a Urías al frente de la guerra porque había embarazado a la mujer de Urías. Otro es Salomón, que tuvo tantas mujeres y cosas así. Pero yéndonos un poco más al Nuevo Testamento, Dios escogió a hombres imperfectos. Todos. Judas lo iba a traicionar, Mateo era un recaudador de impuestos, Pedro tenía un temperamento bien fuerte, y así sucesivamente. Todos eran imperfectos. Pero dice, ¿cómo ellos son santos? Lógico, pues. En Efesios, si no mal recuerdo,
4:5 dice de que Dios les reveló por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Les lo dicen que son santos. ¿Qué nos llama esto? De que el camino a la santidad como tal es un proceso, desde un estilo de vida. Eso hay que tenerlo claro, desde un estilo de vida. Porque si lo ponemos desde una manera muy, muy objetiva, la santidad, te aseguro que nadie va a ser santo, pues. Uno de los 3 mandamientos dice amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar la fiesta, y lo haces. Pero del 4 hasta en adelante, todo tiene que ver con el prójimo. O sea, puedes amar a Dios sobre las cosas, pero estoy mintiendo, ya acabaste tu proceso de santidad. Pero es bonito hablar de la santidad de una manera subjetiva, de una manera en la cual puedo decir de que la puedo ir día a día, soportando el carácter de mi jefe. Una cosa es soportar, otra cosa es que ya se pase, pero soportar algunas cosas porque somos seres humanos y tenemos diferentes maneras de pensar. Desde la familia, desde el matrimonio como tal, desde la vida religiosa, desde la vida consagrada como sacerdote, desde el diaconado. Y algo muy, 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 muy importante, desde yo como joven. Como laico. Como laico como tal. ¿Cómo estoy viviendo yo mi proceso de santidad? ¿Y de qué manera voy a vivir yo mi proceso de santidad? Porque uno como joven se hace muy difícil. Y una de las cosas de que se nos recalca mucho en la familia o algunos amigos, de que hacemos tantas cosas bien, estamos cambiando, estamos en iglesia, pero llegamos a casa porque hay momentos donde flaqueamos y discutimos con alguien o algo, y y salen diciendo por ahí, algunas que yo he escuchado y lo he vivido: ¿de qué te sirve ir a la iglesia si al fin y al cabo son la misma persona? y suele pasar, creo que a todos como jóvenes no nos pasa, de que son las frases comunes como nosotros, y uno dice: ay, Dios mío. Yo recuerdo que le decía: mamá, con la iglesia no se meta. Pero es un proceso. Y en este nuevo caminar con Cristo joven, esto de la santidad, como que me lo he tomado muy, muy a personal también. Porque el joven que era pues allá en Nicaragua, pues he tratado de no ser el mismo hoy aquí. Y hay cosas de que también vivir la santidad de una manera muy, muy convivencial. De vivir la manera del día a día, del estar presente, no sé, desde una sonrisa. De hecho, alguien está triste, yo creo que el consuelo es de ver que vos estás feliz. Es un proceso de santidad también, y ven en vos un buen testimonio por parte de Dios. Entonces esto saco de que la santidad no es muchas veces lo que sabemos, sino lo que vivimos. Porque ni el más teólogo es santo, pero aún el más humilde puede ser más santo que el teólogo. Porque vivimos de afanes de que entre más sé, mejor. Entre más sé, más me acerco a Dios. Y yo te puedo asegurar de que los apóstoles, algunos no sabían nada, ni leer ni escribir, por ejemplo, o algunos de los que le seguían a Jesús, o uno de los profetas, y sin embargo son santos y están ahí con su ejemplo de santidad. Bueno, para mí solamente Dios es perfecto, puro, sin mancha, ¿no? Solamente Él. Nosotros somos seres imperfectos, pero luchamos por vivir en la santidad. La última pregunta es algunos consejos que ustedes pueden dar a los como jóvenes o a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué consejos ustedes darían como para vivir en santidad, como para buscar vivir en la santidad? Bueno, uno de los consejos que tomamos es obedecer a Jesús. Dios nos da la clave para poder ser santos. Como Él es santo, pues seguirlo a Él. Como Él amaba a las personas que lo bofeteaban, que lo humillaban, lo que lo rechazaban. El consejo que yo daría es obedecer. Uno de esos sean los 10 mandamientos. Obedeciendo los 10 mandamientos, ahí vamos a poder despojarnos muchas cosas que nos atan. Y ahí poco a poco vamos a asemejarnos a Cristo y a la santidad. El evangelio, cuando uno lo lee y dice: qué fácil, dice. Cuando ya viene uno a
a tenerlo en cuenta y a practicarlo, ya uno ve. Ya no es lo mismo hablarlo que vivirlo, dice. Y uno de los consejos en el cual siempre voy a recordar ese momento donde San Francisco tuvo una conversación con el hermano León y él decía en qué consiste la dicha perfecta. Y él decía, San Francisco mencionaba, de nada le sirve al hombre orar en lengua, de nada le sirve al hombre tener visiones, de nada le sirve al hombre, y comenzaba a decir, la dicha perfecta consiste en amar y cargar la cruz cada día. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando comenzamos el proceso de santidad, yo escuchaba hace tiempo, cuando estaba en Nicaragua, de un juez, bien estaba no estando en la iglesia. Así decía. Entonces le decía, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Dígame. Es que yo siento cuando no estaba en la iglesia yo no tenía problemas y ahora que estoy en la iglesia tengo más problemas, dice. Entonces, es tomar la cruz. El evangelio es tomar la cruz. Y una de las gracias, por aparte de eso, puede ser pues la confesión, la Eucaristía, la oración. Y lo más importante que el proceso de santidad también es la vida comunitaria. Siempre voy a decir una frase muy, muy común que decíamos en mi grupo allá en Nicaragua: quien se aísla se pierde. Una cosa es aislarse y otra cosa es estar un poco como que apartado. El que se aísla se pierde, pero cuando vos te apartás para escuchar la voz de Dios, es muy diferente el aislamiento, es muy diferente a la soledad como tal. ¿Qué tipo de soledad tenemos? Hasta a veces tenemos miedo a estar solos. Y a veces es necesario para escuchar la voz de Dios dentro del proceso de santidad. Y no la retomamos. Y siempre hay que recordar, no hay pecador sin futuro, ni santo sin pasado. O sea, eso nos quiere decir de que el santo antes de ser santo fue pecador, pero el pecador después de ser pecador llega a ser santo. Y es algo que no nos tenemos así como que muy conviccionado con aquella convicción como tal de que el proceso de santidad no es fácil. Estar soportando a tantas personas en mi trabajo, estar soportando a tantas personas en la casa, en la iglesia, porque no somos monedita de oro tampoco, pero al fin y al cabo dentro de eso puedo llegar a ser santo. ¿Y de qué manera puedo yo, desde mi testimonio, atraer a otros jóvenes para que tengan también este llamado a la vocación de la santidad? Amén. Así es, porque imagínense cuando Saulo era un asesino, odiaba a la iglesia católica, él lo odiaba tanto que él asesinaba y lo perseguía a los apóstoles, y donde los encontraba lo iba a matar. Pero imagínense ser un asesino a ser esa persona que más fue a misionar, la que más salió de enamorarse. Entonces muchas veces nosotros mismos decimos, yo jamás voy a poder hacer esto, yo jamás voy a poder llegar a ser santo. Todos tenemos un pasado. Los santos, como dijo el hermano Dylan, fueron pecadores y llegaron a ser santos. Entonces nosotros también como pecadores podemos llegar a ser santos, salir de eso y pegar un paso después y decir, bueno, de ahora adelante mis pasos van a ser con Cristo, y ahí vamos a poder encontrar la santidad y vivir la santidad y sufrir también, soportar y amar nuestra cruz, porque la santidad es esa: amar la cruz, abrazar la cruz y amarla, amarlo lo más profundo, porque al poder amar la cruz podemos soportar muchas cosas, entre ellas son las enfermedades. Como yo veo las enfermedades, pues es que ese dolor que yo tengo, pues se lo entrego a Cristo. Gracias, Padre, por esto, por esta enfermedad que tengo. Entonces a uno a poder ver eso y pueda captar y aceptar eso, pues todo las cosas negativas que nos pasan, la vamos a poder ver con amor, porque incluso el demonio odia tanto a muchos santos que el demonio nos atacó físicamente y ellos nunca se echaron para atrás, sino que era una seña de que iban por buen camino. Le voy a dar 8 tips, digamos, ya para finalizar, para buscar la santidad. El primero es: haz todo con amor, acepta la voluntad de Dios, lucha contra las tentaciones, asiste a misa, a la Santa Eucaristía
Mira a Dios y no a los demás. Sigue el ejemplo de María y de los santos y amar sin medida. Esos serían mis tips para ustedes. Y muchísimas gracias pues por estar siempre pendientes y escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Nos pueden dejar ahí su comentario, un like y también pueden compartir para que el mensaje llegue a muchas más personas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Dylan, y por haber estado aquí con nosotros. Y pues gracias a ustedes por llamarme y hacerme esta hermosa invitación, la verdad, sobre la santidad. Me hicieron quemar cerebro, estudiar. Pero es una gratitud, pues, de qué manera poder seguir evangelizando, ¿verdad? Eso es lo bueno, de que esta es la misión de nosotros como jóvenes, más hoy en día. Es una gratitud. Y yo les quiero regalar una frase para casi terminar del santo José María Escrivá de Balaguer. Y él decía que la santidad grande que Dios nos reclama se encierra aquí y ahora en las pequeñas cosas de cada jornada. Desde que hablábamos de lo pequeño, de lo ordinario, hacer lo extraordinario. Y eso es lo bonito. Y pues bendiciones para aquellas personas que nos están escuchando y nos ven. Saludos de diferentes países también, desde nuestras naciones como tal. Como decía, de nuestras naciones consagradas, pueblo sacerdotal. Así es, bendiciones para todos. Ya nos terminó el tiempo.